Gracias nuevamente por estar aquí conmigo. Hoy vamos a tratar un tema que me parece por demás interesante y de trascendencia relevante. Cuando una familia lleva años buscando a un ser querido, ¿quiénes son los especialistas que entran a una fosa clandestina para leer el terreno, para recuperar la verdad y en todo caso reconstruir la identidad de alguien que intentó borrarlo? Quédate conmigo, vamos a analizar este tema de forma detallada, de forma sencilla y clara, que estoy seguro servirá dentro de tus labores forenses o académicas realizadas. En México, la localización de fosas clandestinas representa uno de los retos más complejos y sensibles del trabajo de la ciencia forense. En estos escenarios, cada centímetro del terreno puede contener evidencia crucial para entender lo que ahí ocurrió y para, en todo caso, identificar a las personas recuperadas. Por eso, las intervenciones en fosas no dependen de un solo experto, sino de un grupo multidisciplinario, interdisciplinario, que coadyuvan para localizar evidencia y en todo caso poder identificar a las personas que puedan localizarse en una fosa ilegal. Se requiere pues entonces la participación coordinada, diría yo, de mínimo tres ciencias o tres unidades forenses. Por un lado, criminalística de campo, la antropología forense y la arqueología forense. Cada una de estas ciencias tiene un enfoque y trabajos distintos, pero que se complementan. Por eso hablábamos de la interdisciplinariedad. Mientras que la criminalística de campo organiza y documenta el escenario, la antropología analiza los restos humanos y la arqueología pues dirige la excavación científica del terreno. De manera conjunta pues forman un engranaje indispensable para asegurar que sea un proceso riguroso, sobre todo respetuoso y técnicamente impecable. Iniciemos por hablar de la labor fundamental de la criminalística de campo, que es el primer responsable de convertir el terreno en una escena metódica y en una escena controlada. Dentro de las funciones que tiene la criminalística de campo en este tipo de escenarios, pues primeramente es el aseguramiento del lugar. ¿Y eso qué va a significar? Pues delimitar la zona, es decir, establecer cuál va a ser el perímetro que se va a resguardar, la zona crítica. Y en todo caso también, como parte de estas primeras actividades, es establecer un control, ¿verdad? Para evitar que en todo caso nuestra evidencia pueda ser alterada, pueda ser incluso manipulada o sustraída. Este aislamiento o este aseguramiento del área nos sirve pues para poder preservar la evidencia que allí se localice. Un segundo paso establecido también en la metodología de investigación criminalística de campo, pues es la documentación inicial del terreno, en donde se realizan una serie de tomas fotográficas claramente auxiliados por esta unidad forense que es la fotografía forense. Y lo hace primero a través de su propia metodología, que es tomando primero vistas generales o vistas panorámicas para luego ir a vistas medias o intermedias también denominadas, luego acercamientos y finalmente grandes acercamientos. Esta documentación no solo lo hace con el auxilio de la fotografía, sino también a través del video o incluso a través de croquis
o la utilización de un dron para la toma de fotografías aéreas. Esta primer documentación, pues justamente nos va a servir para tener ese panorama inicial de cómo estamos localizando la escena. El siguiente punto importante de la metodología, pues es la localización, la búsqueda de evidencia y la identificación de la evidencia. Y bueno, se tiene que registrar claramente cualquier indicio, como pueden ser ropa, como pueden ser casquillos, objetos personales, fragmentos óseos o incluso ubicar zonas donde el terreno se encuentre alterado. La localización de la evidencia pues es uno de los puntos importantes de la criminalística de campo, porque de alguna manera es el momento en el que nosotros ubicamos todo aquello que se produce o que se produjo entre el contacto de la víctima, victimario y lugar de hechos. Importante mencionar también que una vez localizada la evidencia, pues tiene que documentarse esta evidencia y sería, por decirlo de alguna manera, la documentación secundaria, ¿verdad? Porque hablábamos hace un momento de la documentación inicial. Esta documentación se realiza de manera muy específica en un formato que encontramos en la Guía Nacional de Cadena de Custodia y que se llama Registro de Cadena de Custodia. Esta documentación nos va a permitir incursionar de manera, vamos a decir, legal, normativa, la evidencia como parte de un proceso penal o como parte de una investigación. La criminalística debe seguir con el registro continuo del proceso de la excavación. Es decir, su trabajo no termina en lo que acabo de comentar, sino que también trabaja de forma o que también coadyuva de forma conjunta con la arqueología y la antropología forense. Por lo que, bueno, cada capa o cada hallazgo y cada posición anatómica de los restos humanos, pues deben de ser documentados y la criminalística pues realiza esta acción. Su trabajo pues entonces nos va a permitir que toda la intervención tenga un orden lógico, que pueda ser verificable y que sea científicamente sustentado. Sin el trabajo de la criminalística de campo, ningún análisis posterior tendría un contexto válido, porque todo debe seguir una trazabilidad desde el momento en el que es localizada la evidencia, registrada en los formatos normativos de cadena de custodia, para luego ser integrada a la bodega de evidencias y de allí los diferentes laboratorios puedan tenerlos consigo para realizar los diferentes estudios forenses o periciales que les sean solicitados. He ahí pues lo importante de la criminalística de campo para incursionar de manera legal, de manera normativa, toda aquella evidencia que es encontrada en el lugar y que de alguna forma va a ser procesada por los diferentes laboratorios. Habiendo terminado hasta ese momento la criminalística de campo su trabajo, entra en acción la labor del arqueólogo forense, que es el especialista, por decirlo de alguna manera, que entiende el lenguaje del suelo. Su formación pues le permite interpretar si en el lugar hubo alguna serie de disturbios, de manipulaciones, cuál es la conformación de los diferentes estratos de ese suelo, si en el mismo terreno hubo algún tipo de relleno, es decir,
material que no corresponda con esos terrenos, e incluso puede identificar patrones de enterramiento para poder correlacionar con otros hechos presuntos de delito. En fosas clandestinas, pues, la función de un arqueólogo forense inicialmente es la lectura del terreno y la estratigrafía, que en todo caso es la identificación de esas alteraciones, hundimientos, cortes de tierra y rellenos recientes. Una vez que ha hecho esta función o esta actividad, lo que sigue es la planeación de la excavación, cómo va a realizar la recuperación de restos óseos de manera conjunta o de personas de manera conjunta con la criminalística o con la antropología forense. Por lo tanto, define el terreno en diferentes cuadrantes y niveles y empieza entonces el proceso técnico de empezar a retirar capa por capa cada una de las partes de ese terreno o suelo. Para realizar el trabajo de la excavación científica, utiliza herramientas finas para poder obtener restos humanos sin poderlos dañar o sin dañarlos, y preservar en todo caso el contexto de ese terreno, por lo que podría utilizar desde maquinaria, podría utilizar herramienta manual como palas, como cucharas, como brochas de diferentes texturas incluso. Después de ello, y una vez que va empezando a descubrir lo que se encuentra allí, tiene que hacer un registro también tridimensional de ese terreno, por lo que tiene que mínimo documentar la profundidad de la fosa ilegal, la orientación de esta fosa, la posición tanto de personas o restos óseos y la asociación que hay entre cada uno de estos elementos que va encontrando. Cuando hablábamos hace un momento de la interpretación del patrón de enterramiento, pues se refiere también, dentro de otras cosas, a establecer el número de cuerpos, el acomodo de los mismos, la reutilización incluso de la fosa clandestina o de la manipulación previa. Resumiendo, la función del arqueólogo forense, pues su trabajo es garantizar que la recuperación sea sistemática y que el contexto, o sea, la historia del enterramiento, permanezca intacta, intacta para pues análisis futuros. Hemos estado comentando que el manejo de una fosa clandestina pues se da mediante el trabajo conjunto de la criminalística de campo y de la arqueología. Y claramente, conforme se van rescatando restos óseos o restos humanos, entra entonces en función la antropología forense. Y su trabajo lo podemos dividir en dos secciones. Por un lado, el trabajo que realiza en campo y el trabajo que realiza en el laboratorio. El trabajo que realiza o la participación que él tiene en la fosa ilegal, en el terreno, básicamente es la siguiente. Primero, hace una verificación osteológica. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a ayudar a confirmar si los restos que se encontraron ahí son humanos o no. Y también nos va a ayudar a determinar en este mismo lugar cuántas personas podrían estar presentes. Como parte de las acciones del antropólogo, pues en la fosa clandestina es revisar en el lugar las diferentes partes anatómicas localizadas, observar su posición, si se encuentran articulados,
si hay evidencia traumática, si en el lugar ha habido, si se realizó combustión o no de esos mismos restos humanos, si se produjo o no desmembramiento o manipulación post-mortem. Todo esto lo hace en el... Lo que hace de manera siguiente el antropólogo forense es la selección y el embalaje de estos restos humanos. Y entonces dirige pues el levantamiento preciso de los huesos y de los elementos que están siendo asociados. Este proceso nos lleva a realizar también un análisis del contexto biológico en campo, es decir, cuáles son las características que pueden aportar información inmediata a la investigación. El trabajo, pues entonces, del antropólogo forense ya en la fosa clandestina se circunscribe básicamente a 4 puntos: la verificación osteológica, que es justamente confirmar si los restos encontrados ahí son de humano o no, y determinar en todo caso a cuántas personas podría corresponder esos restos humanos. Como segundo elemento, la revisión anatómica en el lugar del hecho, en donde va a establecer la posición, si los restos humanos se encuentran articulados o no, si hay evidencia de trauma, si ha sido combustionado o no, si hay o no desmembramiento de las partes del cuerpo localizadas ahí. Una tercera actividad del antropólogo forense en campo es la selección y el marcaje especializado, que va dirigido justamente al levantamiento, perdón, al levantamiento preciso de los huesos y a los elementos que están asociados a los mismos. Y como cuarto elemento o como cuarta actividad en el lugar del hecho es analizar o realizar un análisis del contexto biológico en campo para saber cuáles son las características que pueden aportar información inmediata a la investigación. Esta otra parte del trabajo del antropólogo, o el segundo, vamos a decir, momento en el que participa el antropólogo, es ya en el laboratorio, y tiene varias funciones que cumplir cuando está en el análisis en este espacio. Y lo que establece es el perfil biológico, o sea, determinar si se trata de sexo hombre o mujer, determinar la edad aproximada, determinar la estatura aproximada, los rasgos incluso poblacionales, y si hay alguna modificación anatómica, si hay alguna patología ósea en todo caso. También lo que determina el antropólogo forense en el laboratorio, mediante el análisis de las lesiones que presenta, es determinar si las lesiones fueron ante-mortem o fueron post-mortem, y establecer también cuáles heridas presenta en el exterior o perimortem. Importante también la actividad del antropólogo en el laboratorio de determinar el intervalo post-mortem o el cronotánato diagnóstico a través de las diferentes características o fenómenos cadavéricos que presente, fenómenos cadavéricos tempranos, tardíos, fenómenos cadavéricos conservadores incluso, que podrían ser tanto de tipo natural como de tipo artificial también. Importante también, como parte de las actividades del antropólogo y que empieza a realizar de forma conjunta con otras ciencias,
pues es la recuperación de evidencia ósea que será útil para el laboratorio de genética, para odontología o incluso para la misma reconstrucción escultórica facial. Y como elemento final, la antropología forense se encarga de realizar búsquedas de las coincidencias en bases de datos de personas desaparecidas. El antropólogo forense, pues, conecta la escena con la identidad y, en todo caso, con la posible causa de muerte. Es un puente, pues, entre las familias y la verdad científica. Podríamos ahora, después de haber analizado esto, podemos concluir lo siguiente. El trabajo en una fosa ilegal, en una fosa clandestina, no es tarea de un solo especialista, sino que es un esfuerzo conjunto en donde el criminalista organiza y documenta. El arqueólogo recupera el contexto estratigráfico y preserva la historia del enterramiento, en tanto que el antropólogo analiza los restos humanos y aporta la información necesaria para la identificación. Cada una de estas disciplinas sostiene una parte esencial de este proceso. Si en todo caso faltara una, el rompecabezas quedaría incompleto. Este trabajo conjunto no solo busca reconstruir los hechos, sino que busca dignidad, busca la verdad y, en todo caso, justicia, que es lo más importante para miles de familias en nuestro país. Si este tema te apasiona y quieres seguir profundizando en antropología forense, en criminalística, en arqueología y la investigación de fosas clandestinas, te invito a que te suscribas a mi canal de Forense Expert, me dejes tus recomendaciones, me dejes los temas que te gustaría que abordáramos, como lo hacemos cada semana, en donde juntos exploramos de manera fascinante el mundo de las ciencias forenses con rigor, claridad y enfoque humano. Te pido que me ayudes activando la campanita que está por acá arriba, ¿verdad? Comparte este video y, bueno, súmate a esta comunidad donde juntos trazamos la ruta de la justicia con ciencia. Gracias por estar conmigo, que tengas un excelente fin de semana. Bye bye.